Advertencia: este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. Este programa solo divulgamos hechos históricos y relatos, leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. De orden del señor Plinio el Viejo se hace saber que en toda la carpetanía, a partir del día de hoy, el antedía 18 de las calendas de enero del 2771 después de la fundación de Roma, se va a escuchar desde las cárceles hasta el arroyo Testillos, desde las caseruelas hasta el camino a la fuente, nuestro programa que se llama No me cuentes historias. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Hemos recuperado esta vieja canción de los 80. Los Nikis, el Imperio contraataca. Joder, macho. Bueno, pues vamos a ver lo que sale. Pues nada, hola y bienvenidos a No me cuentes historias. Estamos en Onda Plana Santa Cruz, que es una emisora municipal de aquí, de Santa Cruz de la Zarza. Estamos en el 107.4 del dial y a través del streaming en ondaplanaSantaCruz.es. Somos Rafael García, Joaquín Belinchón y un servidor, Juan Carlos Pacheco. Tiene que cambiar, nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer llamando al teléfono de la emisora, al móvil, que es el el fijo 925 14 30 19, o al móvil, que es 618 762 924. También tenemos un WhatsApp propio, cuyo teléfono es el 679 984 636. Y también nos puedes seguir en Twitter, @no me cuentes onda, todo en minúscula, y en el Facebook, No me cuentes historias, también todo en minúscula. Estaremos juntos durante toda una hora hablando de historia y con nuestras historias. En Las Vegas no hay blackjack, solo se juega al cinquillo y la moda es en rojo y amarillo. Pues bueno, yo he hablado ya un poco, Rafa también ha hablado un poquito. Pues si quieres, explicamos un poquito cómo va a ir el programa. Sí, cuenta. Somos tres, está Juan, estoy yo y está Joaquín, que está hoy lo tenemos por teléfono. Joaquín, buenas tardes. Buenas noches, tardes, buenos ¿cómo días. estamos? Según nos escuchen. Está en Pues la nave estamos- espacial internacional. Estoy en la Alta Carpetania, ya cerca de los Arébacos, cerca ya de la Sierra Madrileña, pero bueno, aquí conectado con vosotros. Bueno, pues hoy toca hacer el programa así, no estás aquí con nosotros. Para ser el estreno no está mal, pero bueno, vamos a intentar poner un poco todo de nuestra parte para que esto salga bien. Y Vamos a explicar un poco cómo va a ir la temática del tema. vale, pues explica tú. Bueno, yo Arranca. mi sección se va a llamar La Perla Negra y voy a hacer un homenaje pues a una batalla, a un personaje, a una civilización, pues un pequeño homenaje que le vamos a brindar en La Perla Negra. Entonces, esa va a ser mi sección. ¿La tuya, Rafa? Pues yo voy a hacer dos secciones. Cada programa vamos a ir alternando una sección y otra. Vamos a decir que los programas impares vamos a hacer una cosa que se llama
¿qué queréis que os cuente? La historia es que yo siempre voy a tener aquí preparado tres temas sobre curiosidades y anécdotas de la historia. Os propongo que me elijáis uno entre vosotros, si el público, si los oyentes quieren interesarse por uno de ellos en concreto. Porque... Tengo un déjà vu. ¿Sí? Sí, esto lo he vivido yo. No te lo escucho yo antes esto. Por algo será. Elegimos uno y ese os lo cuento. Y los otros dos los dejamos pendientes para otro programa. Esta sección, como digo, ¿qué queréis que os cuente? Y en los programas pares me gustaría hablar de cosas de Santa Cruz de la Zarza, la historia de nuestro pueblo, de la historia de la Mesa de Ocaña, de todo lo que ha pasado a nuestros alrededores, empezando pues eso, como hablábamos de los carpetanos y de los baceos y los oretanos y demás, pues bueno, pues un poco de todo eso, y seguramente que en el siguiente programa, en el segundo, nos interesemos por de dónde nos viene el nombre de Santa Cruz de la Zarza. Pues esto muy bien. ¿Y tú, Joaquín, qué nos vas a contar en tu sección? Pues mi sección se va a llamar Hoy nos acordamos de. También quiero recoger personajes, efemérides, cualquier hecho así que nos llame un poquito la atención, informar de noticias, de actualidad, de exposiciones, libros, películas, pues un poquito de todo, cosas que me llamen la atención, de personajes no muy conocidos dentro de nuestra historia, pero que merezcan su punto de atención. Es ahí donde nos vamos a centrar. Pues muy bien, pues yo creo que explicado todo ya podemos empezar con... Os dejamos un segundo con nuestra sintonía de inicio, los Nikis, y continuamos con la primera sección. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias. Bueno, y aquí comienza La Perla Negra. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Y en La Perla Negra hoy, Pues hoy vamos a hablar de una civilización, pues que es la primera de todas. Habrá algún egiptólogo que diga que no, pero bueno, ahí están los datos. Los sumerios. No se conocía nada, no hablaba nada la Biblia de ellos, ningún libro de historia. Y bueno, esto es pues desde hace poco. Incluso hay un conflicto, ahí está un tal Sitchin que cuenta una historia de los Anunnakis, de que vienen tal y cual. Pero bueno, vamos a contarlo con datos y explicando, pues eso, desde el principio. Exacto. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Pues nos vamos a trasladar al año 1847. antes de Cristo. No, Después de Cristo, en nuestra época. Un joven arqueólogo británico comienza a excavar en el norte de Irak, cerca de la actual ciudad de Mosul. Objetivo, pues ubicar los asentamientos asirios de que no se tenía idea, se tenía muy poca información,
y entonces pues iba a ubicar estos asentamientos. Los días fueron largos, duros, llenos de polvo, semanas, meses, hasta que de repente alguien de su equipo da la voz de alarma. El trabajo estaba dando ya sus frutos. Una poderosa ciudad empieza a emerger ante el joven arqueólogo. En el interior de la ciudad encuentran un palacio y en una de sus habitaciones descubren más de 25.000 tablillas de arcilla. Estos textos conforman la primera biblioteca de la historia. Austen Henry Layard fue el autor, el que encontró la biblioteca de Asurbanipal en la ciudad de Nínive. Los textos de las tablillas estaban escritos en idioma acadio y al irse traduciendo empezaron a visualizar una palabra que nadie sabía lo que significaba, que era la palabra sumerio que aparecía tanto. No tenía nada que ver con la suma ni con la resta. Nada, ni la resta ni las multiplicaciones, aunque sí. Al final sí. Al final sí. Y verás por qué. Esto ocurría a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, como he dicho antes, el tema de los sumerios es muy reciente y cada día se van encontrando pues nuevos descubrimientos. Gracias a investigadores, traductores, arqueólogos, historiadores, gente como Samuel Noah Kramer y su libro titulado La historia empieza en Sumer, escrito en 1956, donde nos relata historias sencillas, tal como aparecen en las tablillas sumerias. Aquí podéis encontrar las primeras escuelas, los primeros alumnos. A las escuelas solamente iban los niños, las niñas no iban a las escuelas. Normal, eso lo conseguimos bastantes siglos después. Y aún así en algunos países todavía siguen así. Bueno, pues hoy sabemos, por ejemplo, que la palabra Sumeria y Sumerio proviene de la lengua acadia, así eran como les llamaban los acadios. Entre ellos... Sus vecinos. Sus vecinos no. O sea, bueno, vinieron después. Exactamente. Vale. Los sumerios, entre ellos, se llamaban los Sakyya, que quiere decir el pueblo de las cabezas negras. Y estos se asentaron entre los dos ríos, Tigris y Éufrates, en su zona más meridional de Irak, pues hará más de 12.000 años. Nada, antes de ayer por la tarde. Antes de ayer por la tarde. Esta civilización se considera la más antigua y se demuestra porque que es la primera civilización porque en Uruk se encontraron los primeros datos de escritura. Datan del 3500 antes de Cristo. En Uruk, que es la ciudad, es una ciudad-estado, en la Biblia lo relata como Erek, la Erek bíblica. La Ur de los crucigramas. No, Uruk y Ur. Es que está otra vez Ur. Ur es la ciudad de donde salió Abraham. Exacto. Donde la Biblia dice que salió Abraham. Es como Santa Cruz y Villatoba, ¿no? Exactamente. Menos mal que vas puntualizando, si no... Para entendernos. Para entendernos. De eso se trata. Aparte de la escritura, los sumerios nos brindaron más cosas que inventaron. Sí, la cerveza. Ostras, qué Ahí va yo, digo, no lo dice. Mucho San Miguel y Mahón desde 1800 y pico, no, la cerveza, ya te digo que sumeria y la escritura empezó así, o sea, la escritura. Aquí que había bebido mucha cerveza. No, porque contabilizaban los granos. Ajá. Una especie de numeración. Exactamente, hacían con una escritura cuniforme, una escritura de tablillas de barro que hemos exactamente, en forma de cuñas, pues contabilizaban el grano para hacer, bueno, el grano, no es que solamente se dedican a hacer cerveza, pero bueno, aparte de esto, de la cerveza, la rueda, el arado, los sumerios también crearon las primeras ciudades-estado. Todas estas ciudades tenían un rey con su palacio, un dios con su templo. Estaban rodeados de una muralla
fuera de las murallas estaban los asentamientos agrícolas. Y hay una cosa que mucha gente empieza a hablar de las pirámides egipcias, pero es que antes de todo esto estaban los zigurat. Son enormes construcciones hechas de barro, que es que vosotros imaginaros que están en Irak. O sea, es que allí no hay nada. Allí tenían que trabajar con la arcilla, con el barro. Y si llueve, No, pero es que esas moles de barro han resistido la lluvia. se hacen ladrillos al fin y al cabo. Exactamente. Bueno, pues estos zigurat aún no se sabe, se tiene una idea, que podría ser como si fuera un observatorio, pero no se sabe bien para qué se construyeron. Llegaron a medir más de 90 metros. Un ejemplo pues puede ser la Torre de Babel, en Babilonia. Bueno, pues los sumerios también nos aportaron, parece contradictorio, pero el teorema de Pitágoras. Pero si Pitágoras nació después. Pues los Ya lo sumerios conocían. ya lo conocían por lo menos un milenio antes. ¿Y por qué? Te preguntará Rafael. Me pregunto. Magister Milutum. Ilústranos. Joaquín no, porque ya lo sabe. También tiene un déjà vu. No, pero necesito que me lo recuerdes. Bueno, pues Pitágoras fue a los centros especializados para aprender esta técnica. Lo que pasa que los sumerios ya lo conocían. Lo que pasa que al estar escrito en escritura cuneiforme, los griegos, o sea, se dejó de leer esta escritura y entonces los griegos, todos estos documentos, lo pasaron a griego. Y estos documentos han llegado así a nuestros días. Entonces, por eso decimos que Pitágoras, que desarrolló el teorema de Pitágoras... Pero era un aprovechado, claro. No lo desarrolló, Sí, pero sí, el sí. que lo descubrieron fueron los sumerios. Eso es por no poner el copyright. Claro. A Exactamente. partir de ahí se inventó el copyright. Francisco Sumerio. Y ya sabes que soy el teorema de Francisco Sumerio. Bueno, pues los sumerios conocían pi. Tenían unas aproximaciones infinitesimales que hoy en día todavía no lo sabemos utilizar. Conocían ciertas ternas pitagóricas. Matemáticamente aún no hemos llegado a su altura. ¿Qué hemos heredado de los sumerios? Pues la división de la circunferencia en 360 grados, la división de la hora minuto-segundo en 60 minutos, en 60 segundos, 60... Sistema sexagesimal. Exactamente. Raíces cuadradas. Que tú imagínate un sumerio haciendo raíces cuadradas. Toma, no lo hagas ni yo. Fracciones de primer y segundo grado. Ya las hemos Me olvidado. están Las raíces dejando de cuadradas, caer las simpáticos con fracciones, tanta las matemática, ecuaciones ¿eh? no, pero las raíces cuadradas ya no hay nadie que las haga. Ecuaciones cúbicas. Increíble. Bueno, pues en la biblioteca de Asurbanipal, junto a estas tablillas, también se encontró un cristal que no se sabía qué era. Coño, pues ¿qué es esto? Bueno, lo pusieron en el Museo Arqueológico ahí de Londres y bueno, posible tal, posible no sé qué, posible, no sabían lo que eran. Bueno, y un oftalmólogo dijo, pues yo voy a investigar a ver qué es esto. ¿Qué leches es? Y lo que descubrió fue que eran unas gafas pertenecientes, porque en aquella época no todo el mundo podía tener gafas, pero eran gafas, o sea, eran dos lentes. Se han encontrado una, pero eran dos lentes, que corregían el astigmatismo. Curiosísimo. Imaginaros lo que sabían los sumerios hace ya 3.500 años antes de Cristo. Bueno, pues en esta civilización también nos encontramos la primera obra narrativa. Una obra que nos narra la aventura de dos superhéroes, donde por primera vez se habla de filosofía. No son los griegos los que hablan de filosofía, son los sumerios los que hablan de filosofía. Donde se relata por primera vez el diluvio universal. Que el diluvio universal... Lo vivieron en persona, casi. Sí, parece ser que fue en el 10.000 y pico antes de Cristo, pero no están de acuerdo, o sea, Sí, bueno, hay excavaciones, distintas arqueólogos han teorías, descubierto incluso- que sí hubo fueron más unas inundaciones, Exactamente, que subió un poco el pero no sacan de ahí más, o sea que esto Hay fue... incluso
investigadores que dicen que fue cuando se abrió el Mediterráneo, es decir, se rompió por Cádiz, por Gibraltar, se rompió la muralla de tierra que había y la inundación del Mediterráneo. Algunas teorías dicen que ese fue el diluvio universal. Bueno, pero es que son eso es mucho antes. Teorías. Sí, son teorías. Aunque sí es cierto que muchas civilizaciones después tienen esto lo del diluvio universal, o sea que no solamente son los sumerios, nos ha llegado a nosotros, no, hay muchas y todos construyen su arca y tal y cual. Bueno, pues aquí se narra por primera vez el diluvio universal. ¿Dónde podemos ver esto? En la epopeya de Gilgamesh, escrita en el 2500 a.C. Tenemos también al primer reformador social del 2380 a.C., que se llama Urukagina, que por ser reformador social e ir contra los poderes establecidos, pues acabó como acabó también. Solía pasar. Suele pasar. No solía, suele pasar. Tenemos el primer imperio creado por Sargón en el 2300 a.C., de su nacimiento, del nacimiento de Sargón, se copió literal para dar vida a Moisés, el Moisés de la Biblia. Tenemos la primera mujer poeta y escritora, que fue la hija de Sargón, Enheduanna se llamaba, que también fue sacerdotisa. Me quedé en Gloria Fuerte, si ahí para atrás ya no. Pues Enheduanna fue la primera poetisa, del 2285 a.C. Los sumerios crearon los primeros planos, los primeros mapas del mundo que se conocía. Esto lo se puede ver en el Museo Británico. La primera mujer maga, llamada Sakburru, también es sumeria. El primer canto de amor no es del rey Salomón. El primer canto de amor es de los sumerios. Lo podéis encontrar en internet y lo podéis leer. Los primeros dioses creadores, los Anunnaki, que los Anunnaki es como se llama a la asamblea de los dioses poderosos como Anu, que es el rey del cielo, Enki, el rey del agua, Enil, el dios del viento, Namu, la diosa madre, e Inanna, la diosa del amor y de la guerra. Los sumerios también oraban. Tenían sus dioses. Los que te he dicho. Y eran muy supersticiosos, igual que ahora mismo prácticamente somos casi todo el mundo. Yo toco madera, pero... Ellos creían que las cosas malas ocurrían porque habían hecho enfadar a los dioses. Entonces, por ejemplo, el diluvio, está escrito en las tablillas, que le sobrevino porque los sumerios metían mucho ruido, molestaban a los dioses, y entonces los dioses dijeron, a estos hay que eliminarlos. Los dioses estaban como si tuvieran un bar debajo. Exactamente. Y mandaron el diluvio. El mito de la creación, mezclando saliva y sangre, el soplo de la vida, el mito de Caín y Abel, el mito del paraíso, la costilla de Eva y Adán, el Job sufriente dando siempre gracias a Dios, todos ellos son mitos sumerios, copiados literal, si no es literal, pues bueno, no es literal porque... Adaptado, por lo menos. Sí, porque cuando los hebreos estuvieron en Babilonia, cuando Nabucodonosor, tal y cual, bueno, pues ahí, en el siglo VII a.C., de ahí cogieron mucha mitología sumeria. Me ha asustado y todo, quería que salía algo detrás de mí. He hecho el escupitajo y la sangre, he dicho. Bueno, pues también los sumerios son los primeros en dictar leyes, los llamaban códigos. Y esas leyes eran entregadas por los dioses, como los 10 mandamientos fueron dados a Moisés. Bueno, pues los primeros fueron los sumerios. Y puesto que eran dadas por los dioses, eran sagradas. El más famoso código es el de Hammurabi, que este era babilónico, en 1750 a.C. El más antiguo que se conserva es el de Ur-Nammu, del 2100 a.C. Pero el más antiguo que se conoce que existía es el del reformador social, el de Urukagina. Pero es que ahora vamos con la astronomía. ¿Tú cómo puedes pensar que hace 5.000 años estos van a tener telescopios? Bueno, pues en astronomía los sumerios tienen anotadas más de 7.000 observaciones celestes, salidas de estrellas, meteorología, conjunciones planetarias. ¿Para qué hacían esto?
Pues sencillamente lo hacían para hacer predicciones del reinado del rey. Si Cuando la- salía. claro, El si la hombre del luna- tiempo. claro, Cuando crecían los ríos. la luna cruza aquí a este lado, resulta que el rey no puede salir porque se le puede caer una piedra, tal y cual. Hay anotaciones hasta del cometa Halley. Tenían identificado perfectamente a Mercurio, a Venus, a Marte, Júpiter, Saturno. Desarrollaron un calendario solar que se dividía en 2 estaciones, verano e invierno. Casi como ahora. Sí. ahora ya- Falta la primavera, que Aquí las hemos la quitado. parece ser que lo creamos los españoles, ¿no? Aquí las hemos quitado, la primavera. Sí, y que otoño. cuando le pusimos la fecha, sí. Sí, sí. Desarrollaron un calendario solar. Que me he ido por otra parte. Crearon un calendario lunar, gracias a la cual asignaron los 12 meses del año. O sea, los 12 meses del año son sumerios. Parece que es que lo inventamos hace 2 días. Prestaron especial atención al estudio de la luna, llegando a predecir los eclipses. Los primeros mapas celestes, que tú te preguntas, pero ¿cómo esta gente puede hacer un mapa celeste? Pues esto lo hicieron los sumerios. Bautizaron las estrellas más brillantes del firmamento e inventaron el astrolabio, que el astrolabio sabéis todos que es un buscador de estrellas. Pues crearon esto para poder determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste. Las constelaciones las conocemos gracias a ellos. Dividieron la eclíptica en 12 partes y asignaron un símbolo a cada una de ellas, siendo luego adoptado por los griegos y a través de ellos, Los signos del zodiaco. exactamente, llegaron a nuestros días. Bueno, pues he llegado a su fin. Hoy nuestra perla negra es para esta gran civilización, estos primeros locos, Que fueron- estos cabeza negra, que fueron los sumerios. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Pásame. Me ha llegado la primera vez y no ha llegado más. Bueno, y esto significa que empezamos mi sección. Antes vamos a recordarle dónde estamos, ¿no? Venga, A ver, pues bueno, pues nos estás escuchando en el programa de No Me Cuentes Historias, en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 y en streaming en ondaplana-santacruz.es. con esta canción que es de Les Luthiers, el grupo argentino, que se llama Concierto Grosso a la Rústica, comienza ¿Qué queréis que os cuente? Y os voy a proponer, bueno, a Juan, que está aquí conmigo, y a Joaquín, que está al otro lado del teléfono, uno de los 3 temas que tengo preparados. Os cuento cómo se llaman y de qué van. El primero se llama Concilios con patatas. Lo de patatas es por los papas, por las papas. Y bueno, pues hay mucha historia en los concilios en el Vaticano y los papas a través de la historia. Ese es uno de los temas, ahí lo dejo. Otro, pues tiene mucho que ver con ellos, porque sería No cabres a Lutero, que es peor.
y habla un poquito pues de cómo se produjo y por qué se produjo la Reforma Protestante y cuáles fueron los factores que influyeron para que pues casi la mitad de la cristiandad se pasase al otro bando. Pero aquí no hay papas, no hay patatas. Aquí no hay patatas. Y donde Sufren tampoco hay, lentejas. donde tampoco hay patatas es en el tercer tema, que lo vamos a llamar la pepa, más bonito que un San Luis y una tortilla francesa. ¿Ves? Porque tampoco hay patatas. Exactamente, ahí vamos. Pues a mí me gusta la pepa. A mí también. La pepa, vamos con la pepa. Vamos con la Votamos pepa. por la pepa. De todas maneras, los otros dos temas los dejamos para el programa 3, por ejemplo. Esos dos, más otro que os prepare. Y yo os dejo que elijáis a vosotros. O si alguien a través de Twitter o a través de Facebook o en el teléfono o en el WhatsApp quiere que hablemos de uno de ellos en los próximos programas, pues los adelantamos y ya está. Bueno, pues vamos al lío. El 19 de marzo de 1812, en Cádiz, pues dijeron viva la pepa porque se proclamó la primera constitución en España. Era lógicamente la pepa porque era 19 de marzo, día de San José, y supongo que sabréis por qué a San José se le dice Pepe. Yo lo había escuchado antes, pero ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo no caigo. No Ahora caes. mismo no caigo. Bueno, pues es muy sencillo. Muchas de las Ilústranos. muchas de las imágenes de San José que ha habido en las iglesias, sobre todo pues en la época antes del Concilio Vaticano II, igual que pone San Blas, Santa María, Santa Rita, San no sé qué, pues debajo ponía San José, paréntesis, P.P., es decir, PP. Porque son la abreviatura, las siglas de Padre Putativo. San José era Padre Putativo de Jesucristo y por lo tanto vaya pues, palabrota que ha dicho. San José es Pepe. Así que Pues como vamos Pepe pasa a la historia, todos los José son Pepes por eso, y la Constitución de 1812 pues es la Pepa. Una Constitución, por cierto, que tuvo bastante mérito, porque las condiciones en que se aprobó fueron aquellas, y fue bastante rara, porque la redactan los liberales en Cádiz, pero con el antiguo régimen todavía cuesta, con Fernando VII tocando las narices, y además en el preámbulo, por ejemplo, se dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, patatín patatá, que vuelva Fernando VII, que nos hace mucha falta. Y lo tenían cautivo en Francia y decían que claro, así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Fernando VII y la libertad, que es lo que proclamaban, no Además hicieron. que los franceses No nos lo entregaron así como diciendo: toma para vosotros. Menudo elemento el Fernando VII. El felón, ¿no le llamaban el felón? Yo le pongo casi siempre, igual que una gran autora y locutora de radio, historiadora, que es Nieves Concostrina, que la conoceréis por la cadena SER ahora y por alguno de sus libros, siempre le pone a Fernando VII, siempre le pone un apelativo, vamos a poner entre comillas, cariñoso, siempre delante de Fernando VII, que puede ser el inútil, el cenutrio, Pero siempre con cariño. Sí, con respeto. Bueno, pues nada, ahí vamos. La Constitución se proclamó con Cádiz rodeada por las tropas de Napoleón y sacudida además por una epidemia de fiebre amarilla. De hecho, casi la mitad de los diputados cayeron por la fiebre amarilla. El estropicio fue bueno. Ya digo, en esas condiciones fue un reto de verdad probarla. La Constitución en sí trajo cosas buenas. La fiebre amarilla la contagió un chino. Podía ser, pero en este caso no. En este caso fue la falta de higiene, sobre todo. Bueno, cosas buenas que tenía la Pepa, pues se proclamaba la libertad de prensa, la independencia de la justicia del gobierno, del Estado central, la prohibición de las pruebas de nobleza. Yo soy más que tú porque soy noble, pues no. Se suprimía el Santo Oficio, la Inquisición, aunque luego llegó Fernando VII otra vez y dijo: qué leche de aquí, venga, otra vez Inquisición. Joder. Y bueno, de hecho se cargó todo lo que venía con ella. También trajo otras cosas buenas. Se consideraba, la Constitución se consideraba ya que eran ciudadanos españoles, no solamente los que vivían en España, sino los que vivían también en las Américas, todos, excepto los negros, eso sí, los negros seguían siendo negros. Así que nada, había que ser blanquito para ser español en aquella época, pero de todas maneras, como sabéis, nos duró poco la Constitución, porque a Fernando VII, unos años después, se le ocurrió decir que era eso de que a él le obligaran a jurar la Constitución y a acatarla y todas esas cosas. Así que
y ahora vamos con los 100.000 hijos de San Luis. El guapetón de Fernando VII llamó a su tío, el francés Luis XVIII, y le dijo: Tito, que mis malditos súbitos quieren que acate la Constitución y me quieren hacer aquí, mándame algo aquí y les pones a estos firmes. Así que dijo el rey de Francia, pues venga, pues que vamos a mandar para allá a los soldados que quieran, que unos 100.000 o por ahí, que bueno, eran 100.000 ni mucho menos, eran 95.062. Demasiado muchos, bien. No, ni 60, o sea, 62. 95.062 exactamente. Dispuestos además a marchar hacia España, invocados por San Luis, para que conservara el trono de España un nieto de Enrique IV. Ni nieto ni nada, era un tataranieto casi, no era ni abuelo siquiera. O sea, salimos de Napoleón con los franceses, nos metemos con los San Luis de franceses, estamos rodeados de franceses. Pero con Napoleón acabamos estacazos y a estos los recibimos con los brazos abiertos. Claro, vivan las cadenas. Todos borbones. Y viva las cadenas, eso. Así pasó que cuando entraron los 100.000 hijos de San Luis desde los Pirineos, pues la gente como las ovejas al tren, que pues que pase, a mí qué más me da. Y además tenían las órdenes estrictas de ir siempre bien arregladitos y ser extremadamente educados. De ahí eres más bonito que un San Luis, ¿eh? Pues claro. Lo del más bonito que un San Luis era estos caballerosos soldados franceses. Los únicos que protestaban un poquito o que nos estaban invadiendo eran los constitucionalistas, que se vieron obligados a recoger otra vez las cortes desde Madrid a Sevilla, de Sevilla a Cádiz, y en Cádiz porque se acababa allí España y ya no podían irse más abajo, si no lo hubiésemos tenido en el Congo o en Cabo Verde o por allí las cortes liberales. Hasta que eso, en 1823 no nos quedó más remedios que decirle, el 30 de septiembre exactamente, decirle a los franceses y a Fernando VII: venga, ala, la perra chica para ti y la Constitución a hacer puñetas. Así que allí fue otra vez Fernando VII a plantar las posaderas en el trono y con ella empezó nuestra famosa década ominiosa. Yo creo que somos conformistas los españoles. En este caso lo que nos pasó fue eso, que como dice Joaquín, que estábamos hasta las narices de Napoleón, que nos había estado tocando las pelotas durante unos cuantos años y estos pues ya, bueno, ellos ya de por sí no querían venir. Fue el rey el que convenció al Parlamento y a todo el ejército para entrar en España. Sí, pero cuando pasa Napoleón nos conformamos que pase Napoleón. Después surge lo que surge, pero cuando los de San Luis también nos conformamos que pasen los de San Luis. Hombre, no, nos conformamos porque nos lo decían nuestros reyes. Luego ya cuando Napoleón ya nos pegó la puñalada trapera y se quería quedar en el trono, entonces fue cuando nos rebelamos. Pero cuando los 100.000 hijos de San Luis, como era al final Fernando VII el que los llamó, pues no había oposición posible. Eso es algo, como dice Rafa, los constitucionalistas más acérrimos. El resto de la gente, si el rey dice que vengan, por algo será. Y desde ahí nos vamos al tercer tema de esto, que era la tortilla francesa. ¿Por qué se llama tortilla francesa? Pues tiene mucho que ver también con ¿La trajeron los franceses? No la trajeron los franceses, Vaya, es un invento español que sale de la necesidad. Porque realmente parece ser que la tortilla española, la tortilla de patatas, sí que existía ya. Se la ofreció en una ocasión una campesina navarra al general Zumalacárregui, que estaba por ahí también. Igual llegaron los soldados: prepáranos algo de cenar, y la mujer pues tenía huevos y tenía patatas, hizo su tortilla de patatas. Y luego la cebolla ya no sé si surgió entonces o vino después, y de ahí el dilema con cebolla sin cebolla, pero sí que la tortilla de patatas era un plato extendido en España. Pero en Cádiz, con el asedio francés, pues resulta que gallinas sí había porque vivían dentro de la ciudad, pero empezaron a faltar patatas que venían de los campos. A ver dónde sembras en Cádiz patatas. Así que, es muy complicado. Como no fuesen rellenas de anchoa, como no había patatas, y empezaron a hacer la tortilla sin patatas. Y durante esos años de asedio y luego posteriormente con el hambre, con la hambruna que hubo y la precariedad, la gente empezó a comer tortillas al estilo de cuando los franceses, de cuando el asedio francés. Así que tortillas pues francesas, tortillas sin patatas y pues así de pobrecica, pero que salvo de la hambruna pues a mucha gente. Nuestra tortilla española venida menos, pues eso le quedó a los franceses.
ahora nos vamos a ir con una serie, una sección que empieza con un himno. Es el himno de los tercios, que ahora nos contará Joaquín de dónde viene este himno de los tercios. Arranca. Está arrancando. Dale. Es que primero suenan los pajaritos. Corriendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida. Bueno, Joaquín, todo tuyo. Bueno, pues esta va a ser la sintonía de mi sección. Hoy nos acordamos de esta canción, por poner un poquito, darle forma, darle nombre. Es la canción que en la serie Águila Roja se ponía como canción oficial de los tercios. No existe como tal, es una invención de la serie, pero me pareció tan bonita, tan buena, tan bien conseguida, que ilustraba tan bien el ambiente de la época, el sentir de la época. Un día os la dejamos poner entera para que escuchéis la letra, porque está muy muy conseguida. Me gustó tanto pues que decidí ponerla para empezar mi sección. ¿La dejamos un poquito? Venga, un poquito. De muertos capturaremos la bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro, levantar las picas con un canto al cielo. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, coincidiendo que el mes pasado fue el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial, que acabó en 1918, el 11 de noviembre, pues quería hablar de una historia que descubrí hace poco leyendo un libro que se llama, lo tengo aquí delante, Cartas a Palacio. Pues quería hablar de un hecho que me llenó de orgullo como español, y es la oficina Procautivos que creó en aquel momento, entre 1914 y 1918, nuestro rey en aquel momento, Alfonso XIII. ¿Ponemos una marcha para el don Alfonso XIII? ¿El qué, perdona? ¿Una marcha? Una marcha, estamos poniendo. Bueno, un poquito más, que si no se emociona. Esa marcha que suena es Bajo la Doble Águila, es la marcha del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Pues mira, Alfonso XIII, de lo mejor que hizo fue mantenernos neutrales en esa guerra. Y eso que él no lo tenía fácil, el hombre, porque en su misma casa su madre era de ascendencia alemana y su mujer de ascendencia inglesa. Entonces me imagino yo a la hora de cenar cómo tenía que estar el ambiente en familia, en palacio. Sí. Tenía que haber buen ambiente entre nuera y suegra, ¿sabes? Entonces, por ponernos un poquito en contexto, por un lado en un bando estaban alemanes, austrohúngaros y turcos, como se les llamaba las potencias centrales, y por otro lado estaban rusos, ingleses y franceses. Luego se les unirían los italianos y por último los estadounidenses. Entonces fue la primera gran contienda a nivel mundial. Quedaron países neutrales, pues por ejemplo Portugal, Holanda, España, Suiza, y nosotros, gracias a Dios, pues bueno, nos quedamos ahí en ese club de neutrales. Es que estábamos un poco así ladeados a la izquierda y entonces eso nos venía bien, pues si nos pillan... Nos vino estupendamente. Nos vino de escándalo. ¿Y qué hizo bien nuestro rey? Pues crear esta oficina que surgió de una carta que le llegó pues a principios de la guerra. En el año 14 llegó una carta de una niña preguntando por si el rey de España le podía ayudar a localizar a su hermano en el frente, que no sabían nada de él. Pero la carta, comunicación... Pero, perdona, pero la carta se la manda una niña al una rey, niña. Pero... Silvia. Pero no era española. No, una niña francesa. Pero ¿y por qué se la manda a nuestro rey? Pues porque las autoridades francesas no le daban razón de dónde estaba su hermano. Ya eso, desde hacía 6 meses que se había ido al frente. Que la ayudara. Y no exactamente pedía ayuda, simplemente ayuda a ver si el rey de España le podía localizar a su hermano. El rey pues
le llamó la atención la carta, hizo unas gestiones con el embajador, pues la que pasa, te llega una carta de fulanito de tal y nadie le hace caso. Llega el embajador de España y movieron los hilos y al final lo encontraron al hermano de esta niña en Alemania, en un campo de prisioneros alemán. Uh-huh. El rey, lo bueno que tenía el ser neutral es que te llevas bien con unos y con otros. Entonces el rey tenía amistad con el Kaiser alemán y a través de ahí pues movió los contactos y al final le descubrieron que estaba allí. Escucha, a Mata Hari no le vino bien ser neutral, ¿eh? A Mata Hari hizo un negocio de la leche. Mata Hari acabó muy mal. Mientras duró, vamos, hizo negocio. Pues el caso es que esta noticia llegó a los medios de comunicación franceses, a los periódicos, que era el único medio de comunicación de aquella época, se hicieron eco y al poco tiempo el Palacio Real se vio inundado de cientos de miles de cartas de personas desesperadas buscando noticias, inquiriendo noticias sobre sus seres queridos. Personas de todos los países, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, hasta de Rusia, del Imperio Turco. Entonces el rey pues se lo tomó muy en serio y decidió organizar esta oficina pro cautivos. Se le iba a contratar de su bolsillo, además, traductores, administrativos, gente que organizara archivos y dieran curso a estas cartas organizadas por países, por idiomas, para poderse entender, y utilizó a la diplomacia española, a los distintos embajadores y cónsules, para tratar de ayudar a estas personas. Y la verdad es que se organizó bastante bien. Primero, en un primer lugar, era tratar de localizar, simplemente saber si estaba vivo o muerto, o como en la mayoría de los casos ocurría, desaparecido. Como sabéis, las armas de aquella época, la artillería alcanzó unos límites, un potencial de destrucción enorme y la mayoría de la gente simplemente estaba destrozada y era prácticamente imposible encontrar restos. Por otro lado, empezaron no solamente a tratar de localizar, sino a supervisar el buen trato que se les diera a los prisioneros. Hace unos años, a principios de siglo, se había firmado una convención en Ginebra, una convención internacional, donde se daba una especie de leyes de la guerra, donde todos decían que a los prisioneros se les tenía que tratar no como enemigos, sino como personas. Había que darles de comer, darles techo, tratarlos bien. Esa convención la habían firmado franceses, ingleses, todos los contendientes. Entonces los españoles lo que hicimos fue utilizar a nuestros embajadores, a nuestros cónsules, para supervisar que el trato en los campos de prisioneros era el correcto y denunciarlo cuando así no era. No servía de mucho la denuncia, pero ahí quedaba. Pero esto del maltrato al prisionero, ¿cuándo surge? Porque yo tengo entendido el maltrato al prisionero surge de siempre. Nunca se había establecido. Yo tengo entendido de que no es en este caso, cuando España gana a Napoleón aquí en Bailén, a los prisioneros, lo lógico es: yo te dejo libre, tú te vas a tu casa, pero claro, ya no me vuelves a atacar otra vez. O sea, tú te vas a tu casa y ya está. Sí, pero muchas veces te curabas en salud y me los cargo y así no me vuelves a atacar. Era una especie de pacto de caballeros. Pero entre países era lo normal, hasta este punto, que fue cuando llevaron al grupo de franceses, se lo llevaron ahí a una isla. A la isla de Cabrera. Sí, los dejaron en una especie de campo de concentración. Los prisioneros de la batalla de Bailén los llevaron a Cabrera, los trataron de aquella manera, claro, las cosas como son, porque tampoco había medios, no había una conciencia de que había que darlos de comer, porque Cabrera no deja de ser un islote. Pero ya nos vamos de tema, pero a lo que yo voy es que parece ser que antes, yo te dejo libre, tú no me atacas, tú te vas a tu casa y ya está. Y luego, yo creo que no siempre. Era una especie de pacto de caballeros, pero no estaba organizado. Depende de lo civilizado de las civilizaciones. Exactamente, y al final depende del general de turno, que diga, pues la que dice Rafa, no te fusilo, te envío para tu casa. Pero no estaba firmado negro sobre blanco por los distintos países, por los distintos responsables de cada país,
que se comprometían que en caso de guerra a los prisioneros, oye, tú tratas bien a los míos, yo trato bien a los tuyos. Al final se trataba un poquito de eso. La Cruz Roja, date cuenta que no se organiza, no se empieza a hacer hasta mediados del siglo XIX, hasta la Guerra de Crimea de 1850, no se empieza a pensar en una organización humanitaria que en caso de guerra ninguno de los contendientes los dispare, sino que ellos se encarguen de los heridos, y aunque vea soldados pero si van con el brazalete de la Cruz Roja no hay que dispararles. Hasta entonces no había nada de ese en ese estilo. Entonces se van creando poco a poco unas leyes de la guerra. Ya te digo que empezaron a nacer un poquito a principios del siglo XIX. Aún así, Alemania las estaba pasando canutas, su ejército era muy fuerte, pero en la Primera Guerra Mundial estaban totalmente cercados, aislados, apenas si tenían abastecimiento de nada, su población pasaba mucha hambre, imagínate cómo pasaban el hambre que pasaban los prisioneros. Sí. ¿Sabes? Entonces estaban mucho mejor tratados los prisioneros alemanes en Francia que los franceses en Alemania, simplemente por el hecho de que no tenían que comer ni los propios alemanes. Todo esto los franceses, a los rusos, bueno, pues ni se pensaba en darles de comer. Por lo menos España intentó remover conciencias y que se tratase mejor a esos prisioneros. Y la otra línea con la que España, la verdad que hizo una labor humanitaria muy buena, fue con la población civil belga. El embajador belga, español, en Bélgica, mejor dicho, se encargaba de dar de comer con el dinero de los españoles y con ayuda de Estados Unidos, cuando todavía era una potencia neutral, de que Estados Unidos enviase alimentos y se distribuyese entre la población belga. Bélgica era un país neutral que fue invadido por los alemanes en su marcha hacia Francia. Los belgas, maldito lo que les importaba las luchas entre franceses y alemanes, pero se vieron metidos en el lío. Y los generales alemanes para nada pensaban en las necesidades de la población belga. Bastante tenían con alimentar a sus soldados. Y los belgas, con una industria destruida, una agricultura totalmente destrozada, no tenían que comer. Y fue el embajador español el que llevaba alimentación a Bruselas, el que llevaba comida y leche a los belgas. Hoy se les recuerda con una estatua allí en Bruselas en agradecimiento. Los reyes de España, cuando acabó la guerra, fueron invitados por el gobierno belga, y los reyes belgas vinieron a España en agradecimiento porque fueron muchos miles los belgas que no murieron de hambre gracias a la acción de los españoles, de la diplomacia española. Y me pareció una acción tan bonita, tan desconocida, como tantas veces ocurre en este país, que solamente nos acordamos de lo malo, nunca nos acordamos de lo bueno que hemos hecho, que sí hemos hecho y mucho a lo largo de nuestra historia, que me pareció oportuno pues el recuperarla para esta sección. Porque además hay una exposición muy interesante en Madrid, en el Palacio Real, la exposición se llama Cartas al Rey, que va desde noviembre y estará hasta el mes de marzo, donde se hace un recorrido fotográfico con documentales, con cartas. Es una exposición sencilla, no es como, no sé si habéis ido a la exposición de Auschwitz, sí, en el canal, que por lo menos a mí me llega la patata. Sí. La verdad es que jorobar, se te pone el corazón en un puño cuando estás viendo esa exposición. Esta es mucho más sencilla, pero sí no deja de ser conmovedor el leer las cartas de la gente sencilla y corriente que pide ayuda pura y simplemente para saber dónde está su hijo, dónde está su hermano, dónde está su padre, porque no había comunicación en aquel momento. Los frentes de guerra no hacían nada más que llegar noticias de miles de muertos diarios. Para hacernos una idea, que luego ha tapado mucho la Segunda Guerra Mundial y todas sus atrocidades y matanzas, ha tapado a la Primera, pero en la Primera Guerra Mundial, en Verdún, morían más de 3.000 hombres diarios. Eso, al cabo de los 10 meses de que duró la batalla de Verdún, es más de 1 millón de muertos. Es bastante más que los 3 años de la Guerra Civil Española. Y eso fue en una ciudad de Francia, solo en una ciudad de Francia, durante la batalla de Verdún, que fue la más sangrienta, si es verdad, pero murieron más de 1 millón entre franceses y alemanes. Es una sangría tremenda. 1 millón, 3 millones de heridos, es una auténtica barbaridad.
y aquella sociedad no estaba preparada para eso, ni había los medios de comunicación que hay ahora. La gente, te ibas a la guerra y ya desaparecías. No había una comunicación, solamente cuando sus compañeros le encontraban el cadáver, entonces sí, se le enviaba una nota a su familia, pero mientras tanto no había ni posibilidad de escribir desde el frente, porque apenas si había comunicaciones, y la cantidad de muertos era enorme, era algo impensable hasta ese momento. Pues y esta es la historia que quería contar en nuestro primer programa. Pues, a ver, si pones de fondo Lili Marlene, Rafa, también queda chulo. Sí, la está poniendo. ¿La has tenido puesta detrás? Sí, suena ahora mismo hablando de Verdún y escuchando el Lili Marlene. La has tenido puesta detrás y ahora terminamos pues con esto, con otra vez tu himno de los tercios. La canción de los tercios, sí señor. Ahí está. Pero que la sangre corra protegiendo el reino, hasta de Borgoña, flameando el viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, queda hablar del programa que viene. Que no tiene miedo, lucha por tu hermano, del programa que viene. Por tu reino, vive por la paz en este gran imperio, nunca habrá derrotas. Bueno, te recordamos, aunque estábamos oyendo a Joaquín de fondo, os recordamos que avisarme. En Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4, también en ondaplanasantacruz.es, ¿no? Y ahora os propongo que abramos otra sección y que la mantengamos, que sería... estoy oyendo un retardo. ¿Tendrás subido algún volumen por ahí, Joaquín? Lo bajo, sí, perdón. Bájalo porque se oye. Es lo que pasa, los profesionales, que esto ya lo sabemos, pero vosotros no. Ya estamos. Los nervios del directo y la distancia. Ahí está. Hay muchas canciones que hablan de hechos históricos, de personajes históricos, de historias en general y de la historia. Y pues podíamos rebuscar entre todas las canciones y todos los archivos que hay por ahí rodando y poner una de ellas en cada uno de nuestros programas. Hoy se me ha ocurrido que pongamos una que no habla exactamente de ningún hecho histórico ni de ningún personaje, sino de alguien que cuenta historias a una persona sobre los califatos de Sevilla, sobre el Mayo francés, sobre la revolución de los claveles de Portugal, que hace un poco lo que nosotros, contar historias. Es una canción de Manolo García que se llama Para que no se duerman mis sentidos. Aquí os la dejo. Y a nosotros no nos tima nadie. ¿O no? Vamos a recordar, porque todos iguales. Ahí como jugáis, pero háblame de ahora, calma de medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame de lejanas tierras donde el único Dios es el sol, donde se vive al rumor de las ondas del ciclo, adormecidas de brisa y calor. Cuéntame fracasos, vida, rumbos, de pintores locos. Háblame de la calima de las noches, cuando tu amante de amante huyó. De Cartago a las puertas de Roma, de la Sevilla mora, de claveles de revolución, de las vueltas que da la tuerca, de los amores que son prisión. Ahí viene mi alma de esponja, viene y va si tú me hablas, si tú me cuentas cosas. Bonita canción. Con esta música de Manolo García muy chula, vamos a ir despidiendo el programa. Con otra también que habla de historia, ¿no? Sí, pero poquito. Si me quisieras, ahí viene linda barquera. Podemos ir aprovechando para decir de qué vamos a hablar en el próximo programa. ¿Os parece? Pues sí.
Pues sí, me parece. Pues venga. Vamos a hablar de tortas. ¿Tortas? De tortas y no... Bueno, no tortas y borrachos, que es el programa de Alberto. Castellanas no, pero sí aragonesas. Aragonesas. ¿Y eso de...? Los almogávares. Ah, los que repartían. Los que repartían. Ah, vale, pues entonces repartiendo como almogávares. Ahí estamos. Yo ya os lo adelanté al principio del programa. ¿De dónde viene el nombre de Santa Cruz? Vamos a hacer una pequeña reflexión porque no os creáis todo lo que os han contado. No os penséis que la historia de Santa Cruz o la historia de nuestro nombre es la que pone muchos de los libros. Me vas a jorobar la niñez. Sí, seguro. Seguro, no vas a hundir en la miseria. ¿Y Joaquín? Pues yo voy a hablar de un personaje ligado a Santa Cruz, santacrucero de adopción, que nació en las lejanas Asturias, pero que al final tuvo relación con Santa Cruz. Pedro Menéndez de Avilés, que tiene una callecita por aquí cerca, y conoceremos un poquito más de su figura. Es otra de las cosas que tenemos que hablar un día de estos, de los personajes de las calles de nuestro pueblo, que hay unas cuantas, que tienen nombres de personas o personas conocidas o famosas. Sí, buena idea, sí. Yo me estaba acordando de una de las calles que hay, luego ya desvelaré cuándo, que tiene mucho que ver con el rastro de Madrid, tiene mucho que ver con la guerra de Cuba y tiene algo que ver con un tatarabuelo mío, con un bisabuelo. ¿Has puesto la polla o no? Puedes empezar a buscar por ahí el nombre de Eloy Gonzalo, a ver si descubres algo, ¿vale? Ay, me suena. Barquera, monte, montera. Barquera, monte, montera. Y esta es la despedida, la sintonía que vamos a utilizar para despedirnos. Ya hemos hecho el primer programa, ha llegado... Todo empieza y todo acaba. Acostado, pero bueno. Bueno, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Esas mismas preguntas hacían los sumerios ya hace 5.000 y pico de años. Ojo lo que hemos aprendido hoy de sumerios, de Resterio. Los Resterio no es Sumeria. Pero han sido bonitas historias. Yo me alegro mucho de haber compartido este tiempo con vosotros. Se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos. Bueno, y sabéis que nos podéis escuchar los domingos a partir de las 4 de la tarde y los miércoles los martes los miércoles a partir de las 9 de la noche. Bueno, es que me confundo, luego yo casi siempre voy a decir los martes, luego pues ya me confundo. A Magister Militun le dices hoy ven a las 5 de la tarde y se presenta mañana a las 8 de la noche. Suele ocurrir. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la...? Y que nos podéis seguir también pues en Twitter, en No Me Cuentes Onda, en Facebook. Espérate que lo tengo por aquí. No Me Cuentes Historias, en el teléfono 925 14 30 19, en el WhatsApp 618 76 29 no, 24. Ese no es el WhatsApp, ese es el de la emisora. ¿Y el nuestro? Y el nuestro es el... Espérate que no lo encuentro, 679 984 636. Y siempre el podcast que subiremos a ebooks en los próximos días y que lo tendréis disponible en la aplicación de Onda Plana. Así que, Joaquín, ¿te puedes despedir? Venga, pues nada, un placer haber estado con vosotros en la distancia, compañeros, y con todos nuestros radioyentes. Te esperamos el próximo programa aquí. Claro que sí. Estarás presente, como un clavo. Tráete unas tortas de estas de chicharras. Rojillas de cinche, que me gustan a mí. Bueno, también. Bueno, yo también me despido. Rafael García con vosotros y el Dire. Y Juan Carlos Pacheco, que también se despide hasta el próximo domingo, que estaremos con vosotros a partir de las 4 de la tarde. Pues, hasta la próxima. Adiós. Adiós.